Buenos días, hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la señora Katia Casar, directora ejecutiva de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca, 15ª edición, que está en marcha. Doña Katia, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hola Quisiéramos Jaime, buenos conocer, días. quisiéramos conocer algunos detalles de los eventos que viene organizando este importante evento cultural de Cuenca para el mundo. Comencemos con la exposición Parábolas de Superficies. Adelante. Gracias Jaime, buenos días, un gusto saludarle. Pues sí, estamos contentos, hemos puesto un poco en valor todo el trabajo de estos meses pandémicos. Ojalá fueran ya post pandemia, pero todavía estamos en estas circunstancias. Ha sido un trabajo puertas adentro, estamos contentos, el equipo, yo, y el otro día contamos con su presencia y fue muy grato que la gente como usted vayan, los comunicadores, artistas, el público en general. Es una muestra que pone en valor 7 de las 55 obras que constituyen la colección bienal. Nos ha parecido importante y pertinente que además se muestren en su propia casa, en su propio hogar donde reside la reserva, porque nos parece un gesto que es abrir las puertas de la casa bienal, que la gente ubique dónde está la bienal y también darle otra singularidad a la casa, a este espacio patrimonial donde funcionan las oficinas y que sea además un espacio museable. Esta exposición muestra abierta al público, lógicamente, previa cita por el tema de la pandemia. Sí, incluso nosotros hicimos una primera inauguración simbólica con el alcalde y la prensa, luego nos han visitado los concejales grupos por grupos para cuidar el aforo, porque si bien la casa es amplia, tiene espacios abiertos, hay salas muy pequeñitas que hay que cuidar el aforo, hay un contacto de la reserva, que ahora te lo digo, y es importante bueno, que la gente pueda ir, están bien cuidados, porque sé que existe también este temor y es real, ¿no? La enfermedad está presente y hay que cuidarnos, Jaime, pero creo que les podemos dar un muy buen servicio y además creo que va a ser un espacio importante de distracción, de pensar en algo más que las circunstancias duras que vivimos ahora. Ahora, sería importante, señora Katia, una descripción de las 7 de las 55 obras que forman parte del fondo de la Bienal de Cuenca. No te oí, Jaime, perdón. Una descripción, digo, de las 7 de las 55 obras. Sí. Bueno, la curaduría está hecha, Jaime, pensada en iniciar con el proceso intangible y se ubica en la primera planta. En la segunda planta vamos a tener ya una obra que es una enorme instalación. En la tercera planta terminamos mediano del recorrido. Nosotros establecemos justo la obra de Valtercio Caldas, de cual toma nombre la exposición. Y finalmente hacemos una retrospectiva y volvemos a la base, a los inicios de la Bienal, con una sala dedicada a la pintura. Son 7 obras, la primera es la de Shilpa Gupta y Merilla Ribbonborg. Como te decía, son las obras más intangibles porque su construcción o su producción eleva las ideas a una puesta en escena bastante compleja cuando se hace en realidad. Tenemos el libro de los libros, la biblioteca de los libros no prestados, que además es una vinculación de la institución con la sociedad que nos activa cada vez que hay que ponerla en escena. Nosotros tenemos que solicitar a un centro o a una biblioteca que se nos den los libros que nunca han sido solicitados. Eso se hace mediante convenio, se arman los libros, se arma la biblioteca, se establecen los guiones que el artista propone. Entonces, es como bien complicado, pero nos ha parecido interesante y curiosamente es lo que más le atrae al público. En la segunda planta, como te decía, está la instalación, la gran instalación que es de Mateo López, artista colombiano, ganador de la Bienal, en donde vamos a ver la reproducción de una enorme mesa de artista en donde él hace una recuperación del oficio
y el oficio del artista, y también pone en manifiesto la metáfora de la que es la construcción de una ciudad, cómo se va construyendo en la urbe. En la tercera planta, que además hemos escogido un centro o el espacio más barroco de la casa, donde funcionaba el taller fotográfico de Serrano, que es me Alvarado. olvidé, sí, del dueño de la casa, ¿no es cierto? Está instalada la obra tal vez más minimalista, que es la obra de Valtercio Caldas. Es una obra que son 2 libros de artista, donde él habla de una contraposición de ideas y de palabras. Y finalmente, en la sala dedicada a la pintura, está la génesis de la Bienal, la obra de Julio Leparc. Luego tenemos la obra de Arnaldo Roche, Quema Quemándose, y luego tenemos la obra del colectivo chileno Leighton Cabezas y Trufa, que hablan de una puesta en escena y diferente, ¿no? No es el trabajo ya individual de un artista, es un trabajo en colectivo, parte de la obra la hacen los artistas parte la encargan, un poco así cierra esta breve exposición y culmina en la terraza de la Bienal, que nos ha parecido incluso como elemento educativo, que se distinga, que la Bienal es parte de la ciudad, es parte del Cuenca, funciona como un entorno, pero que tiene que ser un entorno menos pasivo, sino más activo, Jaimito. Ahora, vale la pena reiterar, señora directora, el nombre de la exposición Parábolas de Superficies proviene de la obra, usted ya dijo, proviene de la obra ganadora de la 11ª Bienal del artista brasileño Waltercio Caldas. Sí, La muestra puede ser visitada bajo previa cita, reiterando también, sí. escribiendo a info@bienaldecuenca.org. ¿En qué horarios? Así es. Tenemos 4 visitas guiadas, una a las 10 de la mañana, otra a las 11:30 y en la tarde a las 3 y luego a las 4:30. Nos ha parecido interesante que esta muestra, Jaime, también tenga la colaboración o la participación de un mediador educativo. El mediador va a respetar el circuito, el recorrido, el tiempo, que es más o menos entre 30 y 40 minutos que toma visitar tanto la casa como la muestra. Él va a acompañar el proceso de los visitantes, él va a actuar en medida de lo que la activación educativa de arte contemporáneo nos vaya dando. Es decir, hay... Tenemos problemas de conexión de internet. Estamos con la señora Katia Casar, directora ejecutiva de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca, 15ª edición, hablando de las actividades que lleva Aquí adelante estoy. la Bienal. Sí, se fue un momento la imagen. Estábamos hablando de los Nos fuimos un horarios. rato, sí. Los horarios son, Jaime, los lunes en la mañana de 10 tenemos una primera visita a las 10, otra a las 11:30. El lunes en la tarde no vamos a dar servicio porque queremos dar servicio mejor el sábado en la mañana. Nos parece importante que la mañana del sábado, que el público, que la audiencia que tiene tiempo y más libertad pueda visitar la Bienal. Luego, de martes a viernes estamos en la mañana en el horario de las 10, de las 11:30, luego en la tarde de las 3 y las 4:30. Como te decía, queremos que, y el sábado de 10 a 12. Queremos que esta muestra tenga el acompañamiento de una mediación educativa, artística, que les permita a los espectadores indagar, preguntar, comentar. El arte contemporáneo funciona como un dispositivo que gatilla varias circunstancias, varias problemáticas, y a veces lo que hace es despertar problemáticas individuales, y es importante que esté esta persona que va a fungir como un mediador. Finalmente, las restas completas o las preguntas completas están en el observador. Ahora, digamos que la persona que tiene la oportunidad de asistir a la Bienal mata Sí, 2 pájaros de un tiro, porque tiene la oportunidad de visitar la colección, la muestra, y también conocer una de las casas patrimoniales más lindas que tiene Cuenca. así es.
Sí, porque la casa que construye Alvarado es una casa muy particular, como tú bien lo dices, mata a dos pájaros de un tiro. Puede ver las obras de la colección y esta casa que además es muy curiosa, es una casa casi laberíntica, una casa que funciona alrededor de un patio que es su centro nuclear, pero que además tiene una decoración muy particular. Tiene latones, que muchas veces se ha mencionado que esta decoración, si bien tiene un estilo francés o afrancesado, son latones que Alvarado importaba de New Orleans para el decorado de estas casas, de esta burguesía creciente que comenzaba en el siglo XX en la ciudad de Cuenca. Es una casa muy especial, a veces cada salón difiere de color, de cromática. Lo interesante también ha sido despojarle en estas circunstancias de esta exposición, Jaime, de su uso de oficina, de su uso de alguna manera ejecutivo y transformarlos en un espacio contemplativo que le da una cabida muy particular a las obras de arte. Y finalmente ponemos en acción una de las fórmulas que ha sido de las más exitosas para la Bienal, conjugar patrimonio histórico con arte contemporáneo. Además, no hay que olvidarse que la casa patrimonial sede de la Bienal tiene dos accesos, dos ingresos. Eso es importante Gracias, Jaime. también. Sí. Sí, lo hemos querido hacer también a partir o a pretexto de la exposición, hemos querido abrir el acceso que da a la calle Esteves de Toral. La casa original tenía estos dos accesos. Luego el propietario vende un predio, una parte de la casa, y luego dos familias ocupaban el mismo edificio por distinta entrada. Luego el municipio tuvo a bien comprar los dos predios y otra vez constituir el bloque original del edificio. Pero a pretextos de la muestra Parábolas de Superficie hemos querido abrir este acceso al Esteves de Toral. Es un acceso simbólico, pero también es, digamos, una estrategia importante para conectar con el barrio, con la localidad, con el público más próximo. Y ha sido curioso la respuesta de los vecinos. Tenemos una respuesta muy favorable, la gente está muy contenta. Si los cuencanos o el público me escuchan, en esta cuadra funcionan algunos restaurantes, hay alguna actividad ya permanente y es importante que la Bienal haga presencia como centro cultural. Está bien posicionarse, no solamente el edificio, no solamente la institución, sino el sector de la ciudad que ocupa la Bienal. Estamos muy próximos a la Plaza San Sebastián, al Museo de Arte Moderno. Es un barrio que habla de muchas costumbres y por la investigación que hemos realizado, el acceso al Esteves de Toral daba acceso antiguamente a la calle de los panaderos, así se menciona en algunos documentos históricos, ¿no? Entonces, este acceso, como te decía, es simbólico, pero también es estratégico, en medida de que la gente va a descubrir que esta hermosa fachada no es una fachada bloqueada, blindada, sino que es parte y acceso directo al patio de la Casa de la Bienal, a una institución tan importante para Cuenca que no solamente produce o conceptualiza la Bienal, sino que la genera y que se genera a sí misma como una institución de arte y cultura permanentemente activa. Ahora es importante también que usted nos informe, señora directora, sobre las 55 obras que son de propiedad de Cuenca, de la Bienal de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, una de las colecciones más importantes del arte contemporáneo latinoamericana. Durante la visita que hice, pude observar que por fin están en orden. Sí. Sí, Jaime, bueno, ha sido un trabajo bastante importante, pero sobre todo un trabajo muy afectuoso, ¿no? Si uno no conoce los objetos, las piezas, los lugares, no las amas. Es muy difícil amar o tener una relación o una conexión con algo que uno desconoce. Uno de los pendientes en la gestión anterior que Cuenca me encargó y que tuve el honor de dirigir la 12 Bienal fue precautelar la colección, porque una institución como Bienal, si no precautela su capital simbólico y en este caso su capital artístico, bien o mal puede preciarse de ser una institución cultural, y mucho más si somos ciudadanos de una ciudad patrimonial como Cuenca. Entonces, en estos 8 meses hemos realizado una labor muy minuciosa de restaurar, de recuperar las obras, las 55 obras que forman parte de la colección, pero también de recuperar sus embalajes, su puesta en escena, cómo se debe manejar una reserva. No conocemos exactamente los detalles, pero la reserva de la Bienal
estaba en el Museo de Arte Moderno y en algún momento se tomó la decisión de sacarla y se la recibió en la casa de la Bienal. Pero se la recibió, me imagino que en la brevedad de los temas, pues con mucha premura y no se cuidó toda la seguridad que esto requería. Actualmente, en estos días, como usted pudo observar, sobre todo la obra pictórica, tiene todo un sistema de mallas y de mallas que se deslizan, que le permite tanto a la obra respirar como estar permanentemente en revisión. El espacio que hemos adecuado es un espacio que tiene control de polvo, de ácaros, incluso de la temperatura, que en una ciudad andina sube y baja, ¿no? Está muy bien protegida. Y la segunda parte, la reserva, que constituyen las instalaciones, los objetos y las acciones y el videoarte, también han sido revisadas. Ahora nuestra segunda tarea es digitalizar. Pero como le comenzaba diciendo, si uno no conoce, es muy difícil que arme una conexión o le tenga afecto a algo. Así que parte de esta estrategia, de esta exposición, es poner en valor aquello que estaba en la reserva. La ambición o el proyecto de esta administración actual de la Bienal es que permanentemente estemos mostrando obra de la colección en una casa que le pertenece a la Fundación Bienal, una casa que debe ser activada. La Bienal generalmente activa en museos municipales, locales, y ha sido una acción maravillosa, pero yo creo que es hora de pensar en la institución, de fortalecerla incluso desde su propia promoción. Si somos poseedores de este edificio tan bello y tan emblemático, qué mejor promoción tenerla que abrir las puertas de la casa, que mostrar la reserva, que mostrar las actividades que estamos realizando. Y ahora que ya la tenemos a buen recaudo y con todos los protocolos, queremos activar las muestras, pero también una campaña educativa. En los días posteriores a la inauguración vamos a lanzar una campaña educativa que por las circunstancias y por la distancia que debemos mantener no podemos activarnos en territorio, entonces la vamos a hacer de manera digital. Otra cosa que hemos logrado, Jaime, es que exista un registro, como debe de ser, fotográfico y audiovisual de las obras. Por 2 meses, en 270 horas, un equipo muy pequeñito de museógrafos ha montado todas las 55 obras que forman parte de la colección y se ha hecho el registro. El registro nos va a permitir activar la campaña educativa, pero también nos va a servir para tener una herramienta técnica. Es decir, ahora ya sabemos cuáles son las obras, cómo funcionan, cómo se ubican, y eso nos permite tener una especie de catálogo permanente, ¿no es cierto?, de nuestra colección, que tenga además un respaldo conceptual y bueno, de la puesta en escena y de la producción que esto conlleva, Jaime. Todo tiene que ser manejado profesionalmente, Sí. porque esa reserva es invaluable lo que tiene Cuenca en obras de arte. También pude observar, señora directora, el enmarcado de los 14 afiches de la Bienal de Cuenca. También es algo sumamente positivo, ¿no? Que agrada a la vista. Bueno, yo creo que además cuando uno entra a una casa patrimonial donde funciona una Bienal de Arte Contemporáneo, lo menos que puede es llevarse en su memoria visual todo lo que ha significado 33 años de Bienal. Así es, Jaime, hemos recuperado varios documentos, lo seguimos haciendo porque es un trabajo que no se termina en 8 meses. Y parte de la recuperación de la memoria histórica es la recuperación de los 14 más, son casi 16 afiches porque hubieron 2 prebienales, que constituyen la narración histórica de lo que ha constituido la Bienal, las puestas en escena, las temáticas, y bueno, y también la imagen, ¿no? La imagen gráfica que acompañó este proyecto. La Bienal no solamente es un proceso que se inaugura cada 2 años, es un proceso evolutivo, es un proceso de enorme reflexión, es un proceso que también debe hacer reconocimiento a sus gestores, a sus primeros mentores. Gracias a ellos, a esta acción ciudadana que la inicia Eudocia Estrella con un colectivo de gestores culturales de ese momento, tenemos este proyecto tan emblemático y tenemos esta colección que además se constituye a través de los premios como dicta la ordenanza. Así que estamos dando cumplimiento a los manuales profesionales, a los protocolos técnicos, pero también a la recuperación histórica, a la puesta en valor. Yo creo que a veces somos muy inmediatistas en tiempos actuales, pero es justo y es nuestro deber reconocer todo el proceso que se ha dado en 33 años, Jaime. Me pregunto, ¿y por qué ustedes, el municipio, las Sí. autoridades, no pensaron hacer una gran exposición de las 55 obras en homenaje al bicentenario de la independencia de Cuenca?
Pues, querido Jaime, yo creo que justamente ver parábolas de superficie es una versión abreviada de lo que nosotros teníamos planeado. Muy pequeñita. Nosotros teníamos planeado montar toda la colección, e incluso ya habíamos hablado con el Museo de Arte Moderno, pero era muy complejo hacerlo en tiempos de pandemia, porque eso implicaba una avalancha de público, una enorme producción, y además era un proyecto que yo lo había combinado con la visita de tres o cuatro cuatro ganadores de la Bienal. Habíamos hablado incluso con la Fundación Le Parc para traer una de las obras de Le Parc actuales, que él trabaja en París, trabaja en enormes formatos, trabaja con rayos láser, con enormes piezas de acrílico. Estaba Alexander Apóstol invitado, Matilde Marín, pero eso todo se vio complicado por la pandemia. Así que yo pienso que este cambio de formato, este cambio de escala de la exposición, no es que sea menos importante. Yo creo que simplemente nos circunscribimos a los tiempos actuales, a la crisis, al control que vamos a tener sobre la exposición, y nos pareció importante además hacerlo en la casa. Cuando uno tiene estas tormentas hay que cambiar el timón o el giro del timón, y el giro del timón estaba orientado a, bueno, a posicionarnos desde acciones tal vez más pequeñas, pero bastante profundas, ¿no? Queda pendiente la gran exposición de la reserva en completo. Ojalá se pueda hacer y pronto. Pero bueno, nos pareció ahora importante invertir en casa, mirarnos a sí mismo, hacer una reflexión, hacer una recuperación y hacer una pequeña muestra que va a ser una de algunas que vamos a mostrar. Bueno, la celebración del Bicentenario es todo el año, Es hasta el, todo el año. hasta el próximo 3 de noviembre del 2021, o sea, no es tarde No, para que brinden a Cuenca ese gran evento cultural que sería un éxito y que además Cuenca se merece. El, no, de acuerdo, sí. la organización de la 15ª Bienal está en marcha sin problemas, sin tropiezos. Eh, yo quisiera ser como muy enfática en el sentido de que nos tocó sí repensar, y sobre todo de pronto mucho más a mí como cabeza del equipo, en el sentido que hay que ser sensibles con los tiempos que vivimos. La producción de la Bienal, su ejecución se ha ido llevando en todas las etapas internas de lo que representa la producción de un evento de este nivel. Se ha cumplido, digamos, que todos los tiempos. Si todo sale bien, Jaime, en las próximas semanas haremos el anuncio ya del proyecto curatorial, de fechas, incluso de la nueva imagen y de la temática que tendrá la Bienal. Pero como comencé diciendo esta frase, hay que ser sensibles a los tiempos que vivimos. Tenemos que repensar cómo va a ser la producción. El mundo no está funcionando en la normalidad anterior. El tema de los aviones, traslados de obras, barcos, seguros, todo está un poco en estado de frozen, congelado. Hay que ir viendo cómo estas cosas se van dinamizando. Sin embargo, yo quiero ya pensar en un modelo de producción de Bienal con bastante énfasis en la localidad, es decir, encontrar la posibilidad y el diálogo con los curadores y artistas nacionales e internacionales de que mucho se produzca acá, que en lugar de trasladar obras enormes, complejas, en tránsitos bastante difíciles, por ejemplo, Europa o Asia hacia Latinoamérica, lo podamos ir haciendo con la factibilidad de que sea siempre armado o estructurado en la localidad, porque eso también va a dinamizar, Jaime, la economía local. Es importante que activemos y que nos activemos desde la localidad, desde los recursos, desde la incertidumbre que este tiempo nos ha generado. Por otro lado, ha sido importante reflexionar sobre la naturaleza de los curadores. Curador o curador que vaya a ser quien guíe este proyecto tiene que ser la figura de un curador sensible a los tiempos que vivimos, sensible al contexto, sensible a las economías que obviamente van a ser golpeadas. Eso hay que ser claros. Pretendemos una bienal que sea eficiente, estética, eficaz, pero que tiene que ser además sobre todo coherente con los tiempos que vivimos. Bien. Vamos a arrancar con un tema educativo a partir de la colección que nos va a conducir a lo que yo llamaré la 15 Bienal de Cuenca, para hacer un distintivo ahí numeral que nos muestre cómo producimos Bienal aún en tiempos tan complicados. Es nuestra responsabilidad desde el arte y desde la creatividad ser más imaginativos, ser más creativos que nunca en tiempos como los actuales.
el arte ha demostrado en varias circunstancias duras lo que se puede generar, lo positivo que es y cómo alimenta una sociedad como la nuestra. La comunicación y la educación es clave para que estén conectados Bienal con el público, con el pueblo, con la ciudadanía. Así es, Jaime. Por eso, de las cosas buenas que nos quedan de esta pandemia es tal vez el uso mediático, el uso de las redes, el tema de lo digital. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos va a permitir ser más amplios, más horizontales. No sé si la palabra democrática o la inclusividad sea lo pertinente, pero eso nos va a permitir activar eh, a varios espacios y a varios públicos. Nosotros vamos a lanzar permanentemente microcampañas, ¿no? Usando básicamente las plataformas digitales. La cooperación, la compañía de ustedes, nuestros amigos, periodistas, comunicadoras, para nosotros es clave. Esta alianza, esta red, esta recuperación del diálogo con ustedes, para nosotros es vital y es estratégico, porque ustedes nos ayudan muchísimo a difundir, a comunicar, ustedes nos ponen también en valor, validan nuestras acciones, así que no solamente es la Bienal que va a comunicar, sino que pongo la responsabilidad y apelo a su compañía en este proceso de Bienal, Jaime, que además es un proyecto bellísimo de la ciudad que debe sostenerse aún en las épocas más complejas. Si todo marcha bien, y finalmente para concluir, si todo marcha de acuerdo a lo planificado, la 15ª Bienal se inaugura ¿cuándo? Si todo nos va bien, en un año, exactamente. Noviembre del próximo año. Noviembre, finales de noviembre, primeros días de diciembre, calculamos de aquí ya la cuenta regresiva 12 meses, Jaime, que es lo mínimo que uno necesita para producir Bienal. Si bien lo hemos querido hacer todo en el calendario y en el proceso técnico que esto requiere, obviamente hay meses de atraso porque la pandemia nos puso a todos a buen recaudo en las casas y de alguna manera también nos limitó, ¿no? Así que esperamos con todos los mejores vientos, con todo el empeño de ciudad que nos vaya bien, que tengamos una linda Bienal, una Bienal importante en cuanto a arte, en cuanto a profundidad y en cuanto a activación social. Así que bueno, les hago parte de este proyecto. En los próximos días estaremos dando otras noticias y bueno, permanentemente activos. Jaime, la Bienal es su casa, es la casa de todos y bueno, esperamos que le respondamos como Cuenca se merece. No hay problema con el presupuesto. Bueno, el presupuesto me imagino que va a tener reducciones porque estamos esperando las reducciones que tendrá el municipio en general. Hemos hecho ya varias formulaciones de lo que podría ser la reducción y cómo trabajar con la reducción. Creo que en época de crisis, lo que llaman en los estudios de la cultura, las economías de género se van a activar más que nunca. Es decir, a veces las mujeres sabemos cómo se produce o cómo se construye con pocos recursos. No es la manera más propicia, no es la manera más sencilla, es bastante complejo hacerlo con pocos recursos, pero está el entusiasmo, Jaime, está la iniciativa. Esperamos mostrarle a Cuenca una Bienal importante, una Bienal en medio de la crisis, que es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Cuánto asciende el presupuesto, más o menos? Bueno, desde el 2000, exactamente desde las últimas 6 bienales, el presupuesto ha sido de $500,000 anuales. Es importante hacer un desglose y saber que de esos $500,000, $200,000 son de gasto corriente. Hay muchos funcionarios en la Bienal que trabajan entre 20 y 30 años de todo lo que ha sido este proceso. Entonces, le queda al proyecto anualmente $300,000. La Bienal bianualmente se produce con $600,000. Creo que este año trabajaremos con mucho menos, porque obviamente nos va a repercutir. Yo creo que en eso hay que ser honestos y transparentes. No sabemos exactamente en cuánto será el porcentaje del recorte, pero aún así planeamos hacer una Bienal más pequeña, Jaime, como te dije, eficaz, estética y profunda, profunda en su accionar, profunda en su diálogo con los artistas. Y además creo que va a ser una bienal importante porque nos va a mostrar qué ha sentido el arte, qué han sentido los artistas, que son los grandes sensores sociales de este tiempo de pandemia. Así que, como te digo, nos avisó un tiempo de incertidumbre complejo, pero esperamos que dar la talla, ser estratégicos, ser puntuales, ser lo más efectivos que tengamos con el presupuesto que se nos vaya a otorgar. Bien, gracias a la señora Katia Casar, directora ejecutiva de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca, 15ª edición. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, querido Jaime. Un abrazo.